Estuve en el hospital después de un accidente laboral. Mi esposa no me visitó ni una sola vez. Cuando la llamé, me dijo, no vales ni la gasolina. Muérete rápido, cúrate pronto. Mi hijastro cogió el teléfono y dijo, no te echamos de menos. Colgué. Un mes después, me di de alta del hospital antes de tiempo y no fui a casa. Ayer, mi hermana me envió un vídeo de mi esposa gritando delante de nuestra casa vacía. Se lo llevó todo, incluso al perro. Yo, 42H, llevo 8 años casado con Bárbara, 39M. Ella trajo a su hijo, Guy, ahora 16H, a nuestro matrimonio. El niño tenía 8 años cuando nos conocimos y realmente lo intenté con él. Le construí una casa en el árbol. Le enseñé a pescar, todo el paquete de padrastro. Bárbara y yo no éramos precisamente almohadilla objetivos de relación, pero pensé que éramos sólidos. Teníamos nuestra rutina, teníamos nuestras bromas privadas, teníamos nuestra vida. Todo cambió hace 51 días. Estaba trabajando en una obra cuando cedió una viga de soporte. Resumiendo, terminé con una pierna destrozada, 3 costillas rotas y un pulmón perforado. Los médicos me dijeron más tarde que tuve suerte de estar vivo. No me siento particularmente afortunado estos días, para ser sincero. Esa primera noche en el hospital todavía es borrosa. Los analgésicos me hacían flotar dentro y fuera de la realidad. Recuerdo haber llamado a Bárbara, diciéndole que no trajera a Guy porque tenía muy mala pinta. Dijo que vendría a primera hora de la mañana. Llegó la mañana, ninguna Bárbara. Segundo día, ninguna Bárbara. Pensé que estaría lidiando con Guy, tal vez cosas del trabajo. La llamé esa noche. Contestó mientras veía un reality show, podía oírlo a todo volumen de fondo. Dijo que intentaría venir mañana. Tercer día, ninguna Bárbara. Para el quinto día, estaba empezando a preocuparme seriamente. No por nosotros, por ella. ¿Habría tenido un accidente? ¿Le habría pasado algo a Guy? Le pregunté a una enfermera si mi esposa había llamado. Nada. Intenté llamar de nuevo. Directamente al buzón de voz. El patrón continuó. Una semana se convirtió en 2. Las enfermeras empezaron a mirarme con lástima. Una de ellas, Tessa, 34M, se sentaba conmigo durante sus descansos a veces. Nunca me preguntó por qué mi esposa no me visitaba, pero podía ver la pregunta en sus ojos. A las 3 semanas, finalmente me trasladaron de la UCI a una habitación normal. Para entonces, había conseguido hablar con Bárbara por teléfono exactamente 2 veces. Ambas llamadas duraron menos de 3 minutos. Siempre tenía algún sitio al que ir, algo que hacer. Nuestro perro, Curtis, estaba enfermo. El lavavajillas tenía una fuga. Guy tenía un partido. Siempre algo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en nuestro 8º aniversario. Hacía solo 2 meses. Bárbara había parecido distante, mirando su teléfono toda la noche. Cuando le pregunté si todo iba bien, sonrió y dijo, por supuesto. ¿Por qué no iba a ir bien? Recuerdo que pensé que era una respuesta extraña, pero lo dejé pasar. ¿Mucha premonición? Qué mala suerte la mía. 4 semanas, tercera cirugía en mi pierna. Sigo sin visitas de Bárbara. Mi hermana, Venice, venía casi a diario, trayendo comida casera de verdad y noticias de Curtis. El perro estaba bien, por cierto. Una tarde, dudó antes de irse y luego me preguntó si quería que hablara con Bárbara. ¿Sobre qué? Pregunté. La expresión de Venice lo decía todo. Mi hermana nunca ha sido capaz de ocultar sus sentimientos. Crecimos en una casa donde decías lo que pensabas o no decías nada en absoluto. Sobre el hecho de que no ha visitado a su marido en el hospital en 28 días, dijo finalmente Venice. Algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, sino más bien la burbuja de negación en la que había estado viviendo. Le pedí a Venice que revisara nuestra cuenta conjunta. Llámalo corazonada. Llámalo finalmente despertar del infierno. 2 días después, Venice trajo mi portátil y me ayudó a iniciar sesión en nuestra banca. Lo que vi hizo que mi presión arterial se disparara tan alto que una enfermera vino corriendo cuando los monitores se volvieron locos. $6,000 retirados durante el último mes. Retiradas de cajeros automáticos, principalmente. Unas cuantas transferencias a una cuenta que no reconocí. Y un cargo de una joyería. Bárbara no usa joyas, excepto su anillo de bodas y el collar que le regalé la Navidad pasada. Esa noche, hice la llamada que lo cambió todo. Bárbara contestó por una vez. No mencioné el dinero, solo le pregunté cuándo pensaba visitarme. Mira, el hospital está a unos 40 minutos, dijo. Podía oírla masticando algo. Hora de la cena. La gasolina está a $5 el galón ahora mismo,
Y con todo lo demás. ¿Todo lo demás? Repetí. Una pausa. Bueno, sí. Soy básicamente una madre soltera ahora mismo. Guy tiene cosas. La casa necesita arreglos. Ese tejado con goteras no se va a arreglar solo. Le recordé que mi hermana se había ofrecido a recogerla varias veces, que unos amigos se habían ofrecido a llevarla, que teníamos dinero más que suficiente para gasolina, o al menos lo teníamos antes de que ella empezara a hacer todos esos retiros. Fue entonces cuando lo dijo, las palabras que nunca olvidaré. No vales la gasolina, Everett. O mueres rápido o te curas pronto, pero estoy harta de este intermedio. Debí de hacer algún ruido porque inmediatamente empezó a dar marcha atrás. Dijo que estaba estresada. Dijo que no lo decía en serio. Pero yo ya no la escuchaba. Entonces Guy cogió el teléfono. Supongo que estuvo ahí todo el tiempo. No te echamos de menos, dijo, con la voz quebrada como si estuviera intentando parecer más duro de lo que se sentía. El amigo de mamá, Silvio, ha estado ayudando con todo. Silvio, nuestro vecino. El tipo que se mudó hace 6 meses y siempre se ofrecía a ayudar a Bárbara con las cosas de la casa cuando yo trabajaba hasta tarde. Colgué. No dije ni una palabra más. Simplemente pulsé el botón rojo y me quedé mirando al techo durante lo que parecieron horas. Llegó la mañana. Día 36 en el hospital. Tessa me trajo un vasito extra de pudding con mis medicamentos. ¿Noche dura? Preguntó, al darse cuenta de que no había tocado el desayuno. Look, honey, to do. No sé por qué. Tal vez porque era la única persona que había sido constantemente amable sin querer nada de mí. Escuchó sin interrumpir, y luego dijo algo que se me quedó grabado. Algunas personas te muestran quiénes son en los buenos tiempos. Los inteligentes prestan atención. El resto de nosotros tenemos que aprender en los malos tiempos. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de fisioterapia, visitas al médico y planificación secreta. Le dije al personal del hospital que no le diera ninguna información a Bárbara si llamaba. No lo hizo. Le pedí a Benice que me trajera documentos de nuestra oficina en casa mientras Bárbara estaba en el trabajo. Hice algunas llamadas con el teléfono de Benice. Mientras tanto, empecé a seguir las cuentas bancarias a diario. Más retiros. Más gastos inexplicables. Un cargo por 2 billets de avión a Cancún. Bárbara odia la playa. Dice que la arena se mete por todas partes. Una tarde, Benice llegó con aspecto nervioso. Dijo que había pasado por nuestra casa y había visto el coche de Silvio en la entrada a las 2 de la tarde de un miércoles, cuando se suponía que Bárbara estaba en el trabajo. No exploté. No lloré. En cambio, sentí una extraña calma que se apoderaba de mí, como si todo tuviera sentido por fin. Esa noche, le pregunté a Tessa qué se necesitaría para que me diera de alta antes de tiempo. Los médicos querían que me quedara otras 3 semanas como mínimo. Mi pierna seguía con una férula enorme. Apenas podía caminar con un andador. Pero necesitaba moverme antes de que Bárbara vaciara nuestras cuentas por completo. Alta voluntaria, dijo Tessa. En contra del consejo médico, Everett. Todavía te estás curando. Solo el riesgo de infección. No puedo quedarme aquí, le dije. Ya no. Me ayudó a entender lo que necesitaría para la atención domiciliaria. Me ayudó a encontrar una empresa de suministros médicos que me entregara el equipo. Incluso me dio el número de un servicio de salud a domicilio. El día 51, firmé los papeles de alta voluntaria. Mi médico pasó 30 minutos intentando convencerme de que no lo hiciera. Dijo que me arriesgaba a sufrir graves complicaciones. Le dije que me arriesgaría más quedándome. Benice me recogió en su todoterreno. Tenía los asientos traseros abatidos para que pudiera mantener la pierna elevada. Mientras nos alejábamos del hospital, me hizo la pregunta obvia. ¿A dónde? A tu casa, dije, viendo cómo el hospital desaparecía por el espejo retrovisor. 51 días. En una sola visita de mi esposa. No, dije. No a casa. Llévame al Staybridge de Wesley. He hecho una reserva. Estancia prolongada. ¿Por cuánto tiempo? Pensé en Barbara, Gage y Silvio. En el dinero que faltaba y el viaje a la playa. En los 8 años que pasé construyendo una vida con alguien que ni siquiera se molestó en visitarme en el hospital. Todo el tiempo que haga falta, dije. Tengo planes que hacer. Benice me miró de reojo y luego volvió a mirar la carretera. Vas a ir a por todas, ¿verdad? Por primera vez en 51 días, sonreí. No, dije. Voy a darle a Bárbara exactamente lo que se merece. Ni más ni menos. Y así comenzó la operación Casa Vacía. Primero, gracias por todos los premios y mensajes directos de mi última publicación. No esperaba que esto explotara como lo hizo.
Algunos de ustedes dijeron que mi historia era falsa, extraña flexión, pero bueno. Otros querían actualizaciones inmediatas. Lo siento, tardé unos días. Resulta que gestionar la venganza mientras te recuperas de lesiones graves es una gran pérdida de tiempo. Entonces, ¿dónde estaba? Cierto, el Staybridge en Westlack. No voy a mentir, esa primera noche fue dura. La habitación del hotel parecía enorme y vacía en comparación con mi habitación del hospital. No había enfermeras revisando mis signos vitales cada 4 horas, ni máquinas pitando. Solo yo, mis pensamientos y una pierna que sentía como si me la estuvieran apuñalando repetidamente. Terminé viendo un programa de competencia de cocina hasta las 4 de la madrugada porque los analgésicos no me hacían efecto. Venice me trajo el desayuno a la mañana siguiente. Esos pequeños sándwiches de desayuno para microondas y el café más fuerte conocido por la humanidad. La encontré revisando los comentarios en un grupo de redes sociales del vecindario. Ahí fue donde me enteré de que Bárbara había publicado sobre su heroico esposo luchando por su vida y pidiendo oraciones durante este momento difícil, con una foto de nosotros de vacaciones de hace 5 años. La marca de tiempo mostraba que lo había publicado 3 días después de mi accidente y nunca más volvió a mencionarme. El descaro absoluto de esta mujer. Venice quería que llamara a Bárbara de inmediato, le dijera que lo sabía todo, que arrasara con las redes sociales. Una parte de mí también quería eso, el desastre público y desordenado donde todos verían lo que había hecho. Pero algo que Tessa dijo en el hospital resonaba en mi cabeza. La mejor venganza no solo se planea, sino que es paciente. Así que, en lugar de enviar mensajes de texto furiosos, hice una lista. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a escribir todo lo que necesitaba hacer. Encontrar un abogado. Documentar los bienes. Averiguar qué pasó con nuestro dinero. Abrir mi propia cuenta bancaria. Encontrar un lugar permanente para vivir. Recuperar a Curtis, prioridad. Venice me ayudó a encontrar un abogado que pudiera venir al hotel, ya que todavía no podía conducir. Un tipo llamado Reggie apareció al día siguiente en jeans y zapatillas de deporte, con una mochila en lugar de un maletín. No era lo que esperaba, pero resultó que Reggie era exactamente lo que necesitaba. Práctico, directo y aparentemente especializado en situaciones domésticas complicadas. Lo primero que Reggie preguntó fue si quería el divorcio o solo una separación. Ni siquiera había llegado tan lejos en mi pensamiento, para ser sincero. Pero la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Divorcio, dije. Definitivamente, divorcio. Pasamos 3 horas revisando todo. La casa, comprada antes del matrimonio pero refinanciada juntos, los autos, uno a nombre de cada uno, las cuentas bancarias, en su mayoría conjuntas, los fondos de jubilación, separados. Reggie tomó notas en su tableta, dejando escapar un silbido bajo de vez en cuando. Entonces, ¿no te ha visitado ni una sola vez en el hospital?, preguntó, levantando la vista de sus notas. 51 días. Ni una sola vez. Sacudió la cabeza. ¿Y está seguro de los retiros, los viajes? Este tipo Silvio. Le mostré los extractos bancarios, los cargos de las tarjetas de crédito, las publicaciones en redes sociales que Venice había capturado donde Bárbara se había registrado en restaurantes de los que nunca había oído hablar, siempre con un amigo que nunca estaba etiquetado. Aquí es donde estamos, dijo finalmente Reggie. En este estado, tienes derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales. Pero hay una trampa. Necesitas pruebas de lo que existe antes de que ella comience a ocultar cosas. Esa noche no pude dormir de nuevo. Esta vez no por el dolor, sino por la planificación. Me quedé allí mirando el ventilador de techo, dando vueltas entre las posibilidades. Bárbara pensaba que todavía estaba en el hospital. No tenía idea de que yo sabía sobre Silvio, el dinero, nada de eso. Eso me daba una ventaja que no podía desperdiciar. El tercer día en el hotel, creé una nueva cuenta de correo electrónico y pedí un teléfono desechable en línea. Luego le envié un mensaje de texto a Bárbara desde mi teléfono habitual, diciéndole que los médicos me iban a retener más tiempo, que la recepción era irregular y que la llamaría cuando pudiera. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Ni siquiera palabras reales. Solo pollice in alto. La semana siguiente se trató de documentación. Venice fue a nuestra casa mientras Bárbara estaba en el trabajo y fotografió todo. Cada habitación, cada cajón, cada armario. Trajo todos mis documentos importantes, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, pasaporte. También cogió algo de ropa y mi computadora portátil de respaldo. Mientras tanto, yo estaba ocupado abriendo nuevas cuentas en un banco diferente, configurando el depósito directo para mis cheques de pago en el futuro, transfiriendo la mitad de nuestros ahorros,
ni un centavo más, ni un centavo menos, como aconsejó Reggie, cancelando nuestras tarjetas de crédito conjuntas y obteniendo la mía propia. Encontrar un apartamento mientras apenas podía moverme no fue fácil. Terminé haciendo recorridos virtuales en mi computadora portátil. Encontré un apartamento en la planta baja en un edificio con ascensor, a 15 minutos de mi antigua casa. Firmé el contrato de arrendamiento digitalmente y pagué el depósito desde mi nueva cuenta. 2 semanas después de salir del hospital, todavía usaba un andador, pero estaba progresando. Bárbara había llamado exactamente 2 veces, ambas por menos de un minuto, siempre demasiado ocupada para hablar, siempre apresurada a algún lugar. Seguí con la actuación, diciéndole que estaba haciendo fisioterapia 2 veces al día y que los médicos estaban satisfechos con mi progreso. Fue entonces cuando me enteré, a través de Venice, de que Bárbara estaba planeando un fin de semana de chicas con sus amigas, 3 días en Nashville, saliendo el viernes por la mañana y regresando el domingo por la noche. El momento perfecto ni siquiera comienza a describirlo. Llamé a una empresa de mudanzas y los programé para el sábado. Pagué extra por los servicios de empaque. Hice un inventario detallado de lo que era mío antes del matrimonio, lo que compramos juntos y lo que era exclusivamente de ella. Reggie lo revisó todo, haciendo ajustes para mantener todo legal. La espera fue la parte más difícil. Para el jueves por la noche, estaba prácticamente vibrando de nerviosismo. ¿Qué pasa si Bárbara cancela su viaje? ¿Qué pasa si regresa temprano a casa? ¿Qué pasa si Guy se queda? Y sí, dando vueltas en mi cabeza repetidamente. Llegó el viernes por la mañana. Venice pasó por nuestra casa a las 7 de la mañana. El auto de Bárbara no estaba, reemplazado por una camioneta de transporte del aeropuerto cargando equipaje. La operación Casa Vacía estaba oficialmente en marcha. Venice me recogió del hotel al mediodía del sábado. Para entonces, había progresado de un andador a muletas. Todavía muy lento, pero lo suficientemente móvil. Llegamos a la casa justo cuando llegaba el camión de mudanzas. 4 chicos, todos profesionales. Tenía mis llaves, mi lista de inventario y una determinación que no sabía que poseía. Entrar a mi casa después de casi 70 días de ausencia se sintió surrealista. Todo se veía igual, pero de alguna manera diferente. Como entrar al set de un programa de televisión sobre mi vida en lugar de mi hogar real. Fotos de Bárbara y yo en las paredes. Correo apilado en el mostrador de la cocina. Los zapatos de Guy en la entrada. Lo más sorprendente, la casa estaba impecable. Como, limpia de revista perfecta. En 8 años de matrimonio, nunca la había visto tan ordenada. Aparentemente, Bárbara solo sacaba la buena limpieza para Silvio, no para su esposo. Curtis bajó corriendo las escaleras cuando escuchó mi voz. Casi me tira, a pesar de mis muletas. 80 libras de pura alegría canina. Gimiendo, lamiendo y moviendo la cola como si fuera a salir volando. Ese momento, mi perro recordándome después de meses de ausencia, casi me rompe. Tuve que disculparme para ir al baño por un minuto para recomponerme. Los de la mudanza fueron eficientes. Comenzaron con los muebles grandes primero, el juego de dormitorio que había comprado antes del matrimonio, los muebles de la sala que habíamos elegido juntos, pero divididos 50/50, mi configuración de oficina, mis herramientas del garaje. Las cosas de Bárbara quedaron intactas, su tocador, su armario lleno de ropa, los suministros de su sala de manualidades. La habitación de Guy fue más complicada. Legalmente, no tenía ninguna obligación con él, pero emocionalmente, esa era otra historia. Lo había ayudado a criarlo durante 8 años. Le enseñé a andar en bicicleta, lo ayudé con proyectos de la Feria de Ciencias. Al final, dejé todo excepto la configuración de juegos que le había comprado la Navidad pasada. Eso vino conmigo. Alrededor de las 4 de la tarde, Venice pidió pizza para todos. Nos sentamos en mantas de mudanza en la sala medio vacía, comiendo directamente de la caja. Uno de los de la mudanza preguntó por qué estábamos dejando algunas cosas. Simplemente dije que estábamos separando los hogares. Él asintió, como si lo hubiera visto todo antes. A las 7 de la tarde, el camión estaba cargado. Hice un último recorrido, asegurándome de haber tomado exactamente lo que me correspondía. Ni más ni menos. Me encontré parado en nuestro dormitorio, mirando la foto de la boda en la mesita de noche de Bárbara. Decidí dejarla. Dejar que ella se ocupara de ese recuerdo. El nuevo apartamento era un caos esa noche. Cajas por todas partes, muebles en lugares aleatorios, porque no pude ayudar mucho a organizarlos. Curtis seguía olfateando todo, claramente confundido acerca de dónde estábamos. Venice se quedó hasta casi la medianoche,
ayudando a desempacar lo esencial y preparando mi cama. Cuando finalmente se fue, el silencio era ensordecedor. Solo Curtis y yo en un lugar extraño, rodeados de los restos físicos de mi antigua vida. Me senté en el sofá, torpemente colocado en medio de la sala, desplazándome por mi teléfono. Bárbara había publicado fotos de Nashville, todos sonrisas con sus amigas. #fin de semana décicas, #la majorvida. Mientras tanto, su casa real estaba medio vacía. El día siguiente era domingo. Bárbara y Guy volverían a casa esa noche. Esperaba que la ansiedad apareciera, pero en cambio sentí una extraña calma, como ver una película cuyo final ya conocía. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Venice. Están en casa. Esperando la reacción. A las 6:47 de la tarde, mi teléfono explotó. Primero llegaron los mensajes de texto de Bárbara. ¿Dónde están todas nuestras cosas? ¿Qué hiciste? ¿En serio? Luego comenzaron las llamadas. Una tras otra. Vi cómo entraban, pero no contesté. Después de la sexta llamada, apagué mi teléfono por completo. Una hora más tarde, mi teléfono desechable sonó con un mensaje de texto de Venice. Tienes que ver esto. Había enviado un videoclip de la cámara de su timbre. Venice vive al otro lado de la calle y 2 casas más abajo de la nuestra, lo suficientemente cerca como para ver nuestra puerta principal. El vídeo mostraba a Bárbara parada en el césped frente a nuestra casa, gritándole a la casa. Manos agitadas, rostro contorsionado. El audio era cristalino. Se llevó todo, incluso al maldito perro. ¿Quién hace eso? Curtis levantó la vista cuando escuchó su voz en el vídeo, inclinó la cabeza como si estuviera tratando de entender. Luego volvió a masticar su hueso. Completamente indiferente. Perro inteligente. Más tarde esa noche, volví a encender mi teléfono habitual. 17 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. 4 mensajes de voz. Escuché solo uno. La voz de Bárbara, temblorosa, no puede simplemente desaparecer con nuestras cosas. Esto no es legal. Voy a llamar a la policía. Se lo reenvié a Reggie, quien respondió en cuestión de minutos. Deja que llame. Todo lo que hicimos fue según las reglas. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de Bárbara. Asunto. Necesitamos hablar. El cuerpo contenía solo 3 líneas. Sé que estás molesto, pero esto es extremo. Llámame. Podemos solucionar esto. Pi. Sin disculpas. Sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo Bárbara, esperando controlar la situación como siempre. No respondí. En cambio, hice que Reggie le enviara una carta formal que describía exactamente lo que había tomado y por qué, junto con los papeles del divorcio. Legal. Metódico. Y completamente según las reglas. Esa tarde, mientras clasificaba cajas en mi nueva cocina, encontré algo que había olvidado, la tarjeta de aniversario que Bárbara me había dado 2 meses antes de mi accidente. En el interior, había escrito, por muchos años más construyendo nuestra vida juntos. La miré fijamente durante mucho tiempo, esta evidencia de una promesa ya rota cuando se hizo. Luego tomé una foto, se la envié por mensaje de texto a Bárbara con una sola pregunta. Silvia ya estaba en escena cuando escribiste esto. Lo leyó de inmediato. Comenzó a escribir, se detuvo, volvió a empezar. Finalmente, es complicado. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas no son complicadas en absoluto. Muy bien, Reddit, aquí está la actualización final que todos han estado esperando. Perdón por la demora. La vida ha sido, bueno, mucho. Primero, gracias por todos los premios, MD y apoyo. Nunca esperé que mi incendio personal de basurero resonara con tanta gente. Han pasado 3 meses desde la operación Casa Vacía. 3 meses de reconstruir mi vida mientras veía cómo mi antigua vida implosionaba desde una distancia segura. La parte más extraña, seguí encontrando horquillas en lugares aleatorios durante semanas. En mis zapatos, en una caja de utensilios de cocina, entre los cojines del sofá. Cada pequeña pieza de metal como un pequeño recordatorio de la vida que había dejado atrás. Algo apropiado que incluso después de tomar solo lo que era mío, los pedazos de Bárbara todavía encontraran la manera de quedarse, sin ser invitados. Después de mi última actualización, las cosas se pusieron feas rápidamente. Bárbara pasó de mensajes de texto enojados a mensajes de voz llorosos en 48 horas. El latigazo emocional fue algo digno de contemplar. 1 minuto amenazando con acciones legales, al siguiente rogándome que volviera a casa y hablara. Manipulación clásica 101. Había visto este patrón cientos de veces antes, pero nunca lo reconocí por lo que era.
3 días después de la mudanza, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente, lo ignoraría, pero algo me dijo que respondiera. Era Gage. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, como si se hubiera encogido de alguna manera en las semanas desde que lo había visto. Preguntó si podía venir a verme. Solo para hablar. Sin Bárbara, sin drama, solo nosotros. Dudé. El chico también me había lastimado con ese comentario de, no te extrañamos. Pero 8 años de ser su padrastro no se desvanecen de la noche a la mañana. Le dije que podía venir al día siguiente después de la escuela. Le di la dirección, pero le hice prometer que no se lo diría a su mamá. Benís pensó que estaba siendo ingenuo. Dijo que probablemente era una trampa, Bárbara usando a Guy para averiguar dónde vivía. Tal vez tenía razón, pero tenía que saberlo. Tenía que ver si había algo que valiera la pena salvar allí. Guy apareció justo a tiempo, con la sudadera con capucha que le había regalado la Navidad pasada. Se quedó torpemente parado en la puerta de mi nuevo apartamento, con los ojos mirando las cajas a medio empacar, la disposición improvisada de los muebles. Curtis se volvió loco cuando lo vio, moviendo la cola, saltando sobre el pobre chico. Lo que vino después fue quizás la conversación más honesta que he tenido con mi hijastro. Nos sentamos en el balcón, bebiendo refrescos y viendo el tráfico abajo. Guy mirando sus zapatos mientras hablaba. Me dijo que Bárbara y Silvio habían estado saliendo durante casi un año. Dijo que los había escuchado hablar de mí mientras yo estaba en el hospital. Bárbara decía lo conveniente que era mi accidente, dándoles más tiempo juntos. ¿La sorpresa? La frase, no te extrañamos ni siquiera fue idea suya. Bárbara lo había entrenado, le prometió un nuevo sistema de juegos si lo decía de manera convincente. Dijo que necesitaba alejarme para que dejara de llamar tanto. El chico tenía 16 años, atrapado entre la lealtad a su mamá y su propia brújula moral. Le pregunté por qué me decía todo esto ahora. Levantó la vista entonces, finalmente mirándome a los ojos. Dijo que encontrar la casa medio vacía había sido una llamada de atención. Dijo que había visto quién era realmente su mamá cuando pasó toda la noche hablando por teléfono con sus amigas en lugar de buscarme, más preocupada por los muebles faltantes que por si yo estaba bien. Esa noche, después de que Guy se fue, me senté en mi balcón hasta las 2 de la madrugada, tomando una cerveza y tratando de procesar todo. Seguí pensando en todas las señales que había pasado por alto a lo largo de los años, las largas noches en eventos de trabajo, los fines de semana con amigos que nunca conocí, la distancia gradual que había atribuido a los altibajos normales de las relaciones. A la mañana siguiente, mi teléfono desechable se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Una sola línea, sé que Guy te visitó ayer. Barbara. De alguna manera, había conseguido mi nuevo número. Probablemente del teléfono de Guy mientras dormía. No respondí. En cambio, llamé a Reggie, le puse al día sobre la situación. Me aconsejó que mantuviera toda comunicación a través de él en el futuro, procedimiento estándar en divorcios contenciosos. Dijo que todavía estábamos en terreno legal sólido con la división de bienes. Me recordó que documentara cualquier acoso o amenaza. 2 semanas después de la mudanza, la cámara del timbre que Benís había instalado en mi apartamento captó a Bárbara sentada en su auto en el estacionamiento para visitantes. Simplemente sentada allí, mirando mi edificio, durante 3 horas. La notificación apareció en mi teléfono mientras estaba en fisioterapia, enviando mi ansiedad por las nubes. Se suponía que mi nuevo lugar era mi espacio seguro. Ahora se sentía violado de alguna manera. Cuando llegué a casa, su auto no estaba, pero había un paquete afuera de mi puerta. Sin etiqueta de envío, solo mi nombre garabateado con la letra de Bárbara. Dentro, la vieja cama para perros de Curtis, algunas fotos de Guy y yo pescando, y una carta. No la leí de inmediato. La puse en un cajón y traté de olvidarme de que existía. Esa noche, Bárbara llamó desde otro número nuevo. Casi no contesto, pero algo me dijo que debía hacerlo. Su voz sonaba diferente. Apagada. Sin las tácticas de manipulación habituales. Preguntó por Curtis, preguntó si me estaba curando bien, y luego se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente, dijo que me lo contaría todo si quería saberlo. No más mentiras, no más juegos, solo la verdad. Una parte de mí quería colgar, para proteger el progreso que había logrado, pero una parte más grande necesitaba respuestas. Cierre, supongo. Así que hablamos. Durante casi 2 horas. Admitió que el romance con Silvio había comenzado 9 meses antes de mi accidente. Dijo que había estado planeando pedir el divorcio, pero que nunca pudo encontrar el momento adecuado. Luego me lastimé y, de repente, hubo un nuevo cálculo. Si moría,
ella obtendría el dinero del seguro. Si vivía, tendría que dividir todo en un divorcio. Por eso nunca me visitó. Esperaba que no lo lograra. Deja que eso se asimile. Mi esposa de 8 años esperaba activamente que yo muriera. Cuando sobreviví, comenzó a retirar dinero, preparándose para la inevitable separación. ¿Los boletos a Cancún? Una escapada planeada con Silvio una vez que todo estuviera resuelto. ¿El cargo de la joyería? Un regalo para él, no para ella. Escuché todo sin interrumpir, sin reaccionar. Simplemente absorbiendo cada revelación como otro ladrillo agregado al muro entre mi antigua vida y la nueva. Cuando terminó, solo tenía una pregunta. ¿Por qué me dices esto ahora? Se rió, pero sonó vacío. Dijo que Silvio había terminado con ella el día después de que me mudé. Aparentemente, su ex psicópata, sus palabras, lo había asustado, haciéndole darse cuenta de que ella no valía la pena el drama. Así que ahora estaba sola, en una casa medio vacía, con un hijo que apenas le hablaba. Debería haber sentido satisfacción, incluso reivindicación. En cambio, solo me sentí cansado. Cansado de los juegos, las mentiras, la montaña rusa emocional de todo. Le dije que haría que Reggie se encargara de todo a partir de ahora, que no teníamos nada más que decirnos. Una semana después, Guy preguntó si podía quedarse conmigo los fines de semana. Dijo que las cosas en casa estaban tensas. Bárbara bebía más de lo habitual, lloraba a veces al azar, peleaba por nada. Lo consultó con Reggie. Legalmente complicado, pero factible con el consentimiento de Bárbara. Sorprendentemente, ella estuvo de acuerdo. Tal vez por culpa, tal vez solo para tener un descanso de la crianza de los hijos. De cualquier manera, despejé la segunda habitación y la preparé para Guy. Nada lujoso, solo una cama, un escritorio y espacio para sus cosas. El primer fin de semana fue muy incómodo. Ninguno de los dos sabía muy bien cómo estar el uno con el otro en esta nueva realidad. Terminamos pasando la mayor parte jugando videojuegos y pidiendo demasiada comida para llevar. Para el tercer fin de semana, habíamos encontrado nuestro ritmo. Películas los viernes por la noche, panqueques los sábados por la mañana, paseos con Curtis los domingos. Pequeños momentos ordinarios, construyendo un tipo diferente de relación. Mientras tanto, los trámites del divorcio avanzaban lentamente. Bárbara impugnó inicialmente parte de la división de bienes, luego de repente la abandonó. Firmó todo sin más discusión. La casa se vendería, las ganancias se dividirían en partes iguales. El resto de nuestros activos se dividirían de acuerdo con el plan original de Reggie. 6 semanas después de la mudanza, estaba navegando por Instagram cuando apareció una cuenta desconocida en mis sugerencias. Tessa, del hospital. Habíamos intercambiado números, pero realmente no nos habíamos mantenido en contacto. Su perfil era principalmente fotos de caminatas y fotos de comida. Sin pensarlo demasiado, le envié un mensaje. Solo un saludo informal. Respondió casi de inmediato. Nos reunimos para tomar un café unos días después. Nada romántico, solo dos personas poniéndose al día. Había cambiado de trabajo, se había mudado a un hospital diferente. Le mostré fotos de Curtis en su nuevo apartamento. Le conté sobre las visitas de fin de semana de Guy. Escuchó de la misma manera atenta que lo había hecho en el hospital, como si cada palabra importara. Cuando nos íbamos, mencionó un grupo de apoyo para personas que se recuperan de lesiones graves y cambios en la vida. Dijo que la había ayudado después de su propio divorcio, años atrás. Tomé la información, pero no me comprometí. Los grupos no eran realmente lo mío. Pero 2 semanas después, me encontré sentado en la sala de reuniones de un centro comunitario, rodeado de extraños con sus propias historias. No dije mucho esa primera vez, solo escuché. Fue extrañamente reconfortante estar cerca de personas que entendían el costo físico y emocional de reconstruir una vida desde cero. 3 meses después de la mudanza, las cosas finalmente se estaban asentando en una nueva normalidad. Mi pierna estaba sanando, todavía con una cojera, pero sin más muletas. El apartamento en realidad parecía que alguien vivía allí en lugar de una unidad de almacenamiento. Curtis había reclamado el lugar soleado junto a la puerta corrediza como su dominio personal. Luego llegó el día de la audiencia final de divorcio. Lo había estado temiendo durante semanas. No porque tuviera dudas, sino porque significaba estar en la misma habitación que Bárbara nuevamente. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Bárbara estaba sentada al otro lado del pasillo, con un vestido que nunca antes había visto. Peinado, maquillaje perfecto, como si estuviera actuando para una audiencia. Cuando nuestras miradas se encontraron, me dedicó una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos.
Los procedimientos fueron sorprendentemente anticlimáticos. El juez revisó nuestro acuerdo, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego lo hizo oficial con un trazo de su pluma. 8 años de matrimonio disueltos en menos de 30 minutos. Cuando salimos, Bárbara me detuvo en el pasillo por un momento. Pensé que podría causar una escena. En cambio, me entregó un sobre. Dijo que era una copia de nuestra foto de boda que había dejado atrás. Dijo que pensó que tal vez la querría algún día, por el bien del recuerdo. Le di las gracias cortésmente, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y me fui. No miré atrás. La foto fue directamente a la basura cuando llegué a casa. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Guy preguntando si nuestros planes de fin de semana seguían en pie, a pesar de que el divorcio era definitivo. Algo sobre ese mensaje, la incertidumbre en él, el miedo a más pérdidas, me golpeó con fuerza. Me recordó que, si bien Bárbara y yo habíamos terminado, mi relación con Guy no tenía por qué terminar tan bien. Le respondí, por supuesto. Noche de pizza y películas mañana. Tú eliges esta vez. A la noche siguiente, mientras Guy y yo estábamos sentados en el sofá con Curtis tumbado sobre nuestras piernas, me encontré riendo de una broma estúpida en la película. No la risa cortés que fuerzas para ser sociable, una risa real que me tomó por sorpresa con su autenticidad. Y fue entonces cuando me di cuenta, iba a estar bien. No de inmediato, no perfectamente, pero eventualmente, genuinamente bien. La semana pasada, Bárbara finalmente vendió la casa. Los de la mudanza vinieron por sus cosas restantes. Denise me envió una foto del letrero de vendido en el patio delantero. Debería haberse sentido monumental, pero fue solo otro paso en el proceso de desenredar nuestras vidas. Ayer tuve mi última sesión de fisioterapia. El terapeuta dijo que había progresado notablemente, que la mayoría de las personas con mi lesión tardan el doble en llegar a este punto. Le di crédito al rencor y la terquedad. Ella lo llamó resiliencia. Tal vez ambos tengamos razón. Así que ahí es donde están las cosas. Reddit. Divorcio finalizado. Hogar dividido. Recuperación física en camino. Guy de visita regularmente. Curtis prosperando. Yo, encontrando mi camino hacia adelante, un día a la vez. Ah, ¿y Tessa? Hemos tomado café 6 veces, cenado 2 veces. Nada apresurado, nada forzado, solo 2 personas conociéndose adecuadamente. Vino el fin de semana pasado y le enseñó a Gaia a hacer pasta casera. La cocina parecía como si hubiera explotado una bomba de harina, pero fue la mejor comida que había tenido en meses. Bárbara todavía envía mensajes de texto de vez en cuando, generalmente sobre Guy, a veces sobre asuntos prácticos, correo que necesita ser reenviado, documentos fiscales, trámites de seguros. Nuestras conversaciones son cordiales, pero breves. La ira se ha desvanecido en algo más parecido a un reconocimiento distante. Fuimos parte de las historias del otro por un tiempo. Ahora no lo somos. En cuanto a Silvio, se mudó de vecindario el mes pasado. Aparentemente decidió que un nuevo comienzo en otro lugar era más fácil que navegar las secuelas de ser el otro hombre en un divorcio complicado. No puedo decir que lo culpe. Alguien me preguntó recientemente si me arrepiento de cómo manejé las cosas. Si la operación casa vacía fue demasiado extrema. Tal vez lo fue. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haberle mostrado a Bárbara exactamente cómo era la vida sin mí. Al final, ella encontró una casa vacía. Yo me encontré a mí mismo de nuevo. Gracias por escuchar, Reddit. Sus comentarios y apoyo me ayudaron a superar algunos días realmente oscuros. No estoy seguro de si publicaré más actualizaciones. Espero que mi vida se vuelva lo suficientemente aburrida como para que no haya nada que valga la pena compartir. Eso suena bastante bien ahora mismo.